Hola, ¿qué tal, amigues? Sean bienvenidos a otro episodio de El Huevo y quién lo puso. La verdad ya hacía falta ya otro domingo de vernos. Ya hacía falta un debate, ya hacía falta una contrapuesta de ideas y es un tema que ha estado en boca de muchos, está en polémica actualmente aquí en México por cierta situación que se dio, que bueno, creo que todos sabemos de qué estoy hablando. Y pues bueno, vamos a estar tomando un poquito las bases ya de un debate, ya hacía falta. Y pues vamos a ver cómo termina esto, a ver si no funan alguno de los dos. Ujú. Pues bueno, ya saben las reglas de los debates, muy rápidamente se los resumimos. La persona que se enoje, vamos a tener posiciones contrapuestas, a favor y en contra. La persona que se moleste o se lo tome personal va a recibir un huevazo al final del episodio. Eh, ¿Qué otra regla se me está escapando? Si repites argumentos, igual. Si repites argumentos, también serás castigado con un huevo. También quisiera agregar una regla que es, si no aterrizas tu idea, también, ¿no? Si no, o sea, si no estás bla, 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 no llegas a nada, huevazo, ¿no? Ok, ¿Qué dice la conciencia? Sí, 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 sí. sí. ok, me parece bien. Entonces, pues, arranquemos con esto de una buena vez. ¿Quieres hacer el volado? Sol. Yo voy a estar en contra. No, cancelado ya. Canceladísimo. Ok, entonces, ¿te parece si tú inicias? Ok. Bueno, quiero empezar diciendo que para poder entender bien el contexto de esto del lenguaje inclusivo, tenemos que desglosar primero qué es el lenguaje. O sea, el lenguaje es la manera de interpretar o de expresar, no solamente hablar. Muchas veces creemos que nada más hablar es este lenguaje, no, existen muchas formas de lenguaje. Pero sí, básicamente es eso, es tratar de expresar, interpretar un sentimiento, alguna cosa. Coloquialmente se usa para, pues bueno, nombrar las cosas, ¿no? Realmente yo no te tendría la respuesta de cómo es que se empezó a dar este sistema, porque no creo que nadie sepa. Eso ya es enrollarme mucho, ¿no? Entonces es como que una traducción de lo que vives, de la realidad. Y por ejemplo, la realidad no es la misma la tuya que la mía. O sea, es un contexto filosófico muy interesante y muy... Si te pones a pensarlo mucho, te vas a volver loco. Pero básicamente estipula que nunca vas a sentir la realidad. O sea, solamente es como que una interpretación que tú le das. Porque así como tú ves la realidad, no la ve un perro, o no la ve un cangrejo, o no la ve un pez. O sea, realmente lo real, nunca lo vas a experimentar. Solamente es una interpretación. Y es exactamente eso. O sea, el lenguaje inclusivo es una interpretación de algo que tú sientes o percibes o has percibido. Realmente no es como que tenga una sola línea a seguir el lenguaje. Es una interpretación abierta a lo que sea. Sí, el lenguaje. Sí. Lo dejé sin palabras. Ya gané. Ya. El episodio más rápido de todo. El huevo. No, o sea, al final el lenguaje pues es una herramienta que han desarrollado los seres humanos que nos permite nombrar a las cosas, ¿no? Eh, yo en este debate más que nada me gustaría como ser, mm, como ver esos puntos de darnos cuenta que pues no es algo radical. O sea, el lenguaje no tiene que ser algo radical, porque si tú partes de que el lenguaje es excluyente de ciertas personas, pues esto no es cierto, ¿vale? No es excluyente de las personas, porque si fuera un lenguaje excluyente de las personas, giraría en torno a un solo género. Y pues esto no es así. El lenguaje no está excluyendo absolutamente a nadie. Porque no por tener un género, pues no significa que exista el otro género de la misma palabra. Como existe él, existe ella. Como existe todo, existe todas, ¿no? Entonces, si estuviéramos hablando de un lenguaje totalmente machista o excluyente de un género u otro, no habría espacio para esos géneros que pues, sí existen. Pero a ver, tú mencionas aquí algo muy importante que es que dices que el lenguaje no es radical. Pero al mismo tiempo es una contradicción decir eso. Porque al decir que no es radical, o sea, al tener tú un sistema ya construido del lenguaje, pues sí es radical, ¿no? O sea, ponte a pensarlo. Una persona que nace
que se le inculca al español, al final es una imposición. O sea, yo entiendo que también es un punto de vista muy extremista, porque pues sí, o sea, eso es algo que está en la sociedad y no cuando naces vas a decir, yo no me voy a imponer a este lenguaje. No, pero sí es algo radical, o sea, ¿por qué si dices que es algo, sí, que no debe ser radical, por qué si lo radicalizas diciendo que esto está mal? No, porque tú no estás forzado a aprender español. O sea, si realmente no quieres aprender español y no quieres aprender a comunicarte, no estás obligado precisamente a aprender español. Sí, no, pero realmente no es nada práctico. O sea, si tú naces en un lugar donde enseñan el español, pues no te queda de otra. Pero el lenguaje es algo que, como tú dices, no es radical, va cambiando y va evolucionando. ¿Por qué no se permite evolucionar en esto? Porque el lenguaje tiene tiene algo muy peculiar, que siempre ha sido orgánico. No vamos a negar que el lenguaje es imperfecto, ¿vale? Todo el lenguaje es imperfecto. Cualquier lengua. Porque si no fuera imperfecto, no habría espacio para una transformación o una evolución del propio lenguaje. Y a lo largo del tiempo se ha dado esta evolución porque es una herramienta que pues se va modificando durante el tiempo. Entonces el lenguaje es imperfecto porque necesita de actualizaciones, ¿vale? Necesita actualizarse. Entonces estamos hablando de que el lenguaje pues en sí nunca va a ser perfecto, pero no creo que sea correcto decir que es excluyente de las... Bueno, la verdad es que, digo, como se nos pasó a decir esto, pero no estamos dando nuestras opiniones al final. Pero yo en lo personal no puedo contextualizar el por qué ciertas personas a lo mejor y no se identifican como hombre o como mujer. No puedo contextualizarlo, pero existen. Y tú tampoco puedes contextualizarlo. Ni nadie que haya hablado de este tema puede más que esas personas. Entonces yo no quisiera que lo abarcáramos de ese punto porque es un cuento de no acabar. Yo quisiera que lo abarcáramos en lo que se puede aplicar en la sociedad. Porque si te pones a hablar de individuos, de personas, de que no, es que no es excluyente, a lo mejor y, por poner un ejemplo, a lo mejor y yo no me identifico como él o como ella, y para mí sí es excluyente, güey. O sea, porque ponían este ejemplo, ¿no? De que decían, no, si tú estás con un grupo de 5 mujeres y nada más estás tú y les dicen nosotras o usted o todas, ¿por qué no? Porque cuando hay un hombre, nada más uno, si la mayoría es mujer, se convierte en todos. Mira, lo que pasa con el lenguaje, nosotros. lo que pasa con el lenguaje no está guiado por una autoridad máxima. Incluso la RAE, para los que tengan esa duda, no quiero alabar a la RAE, porque la RAE no es dueña del español. La RAE no es una institución que tiene adoctrinado el español y es la verdad absoluta sobre el español. La RAE únicamente registra las palabras que se usan en el lenguaje. ¿Sabes? Lleva un registro de las palabras que más se ocupan en el lenguaje y es por eso que hay palabras como muy absurdas que se van incorporando al español, pero por la frecuencia de uso, y el lenguaje está más ligado a los usos y costumbres de las personas más que por una imposición de algún ente supremo, superior, machista, homofóbico. Como o sea, eso que se metió de la cruz azuleada. Exacto, o sea, más bien el lenguaje va evolucionando según las costumbres de la sociedad y a lo que es frecuente o normal entre la sociedad, e incluso el lenguaje surge desde la base de la pirámide. O sea, es donde más palabras se originan. Entonces, a lo que quiero llegar con esto, pues es que pues, realmente hemos adoptado este género plural masculino como plural para todos, pero por usos y costumbres, no por una imposición de que alguien no lo haya marcado. Y creo que ahí es donde radica el problema. Creer que alguien impuso eso, creo que no es verdad, porque pues hemos guiado estos términos a conforme nos va conviniendo y cuanto a los usos y costumbres, y hay un concepto muy padre que se llama economía del lenguaje, que es no caer en la redundancia de las palabras. Simplemente simplificar los términos, porque solemos simplificar las cosas, ¿no? Y somos seres que naturalmente está dentro de nuestra forma de hacer las cosas, de ir automatizando los procesos y de simplificarlo, porque pues al cerebro casi no le gusta gastar energía. Entonces, entre menos energía gaste, pues muchísimo mejor. Y vamos adoptando estas abreviaciones a ciertas palabras para no dar información a lo mejor innecesaria.
O sea, pero tú hablas del punto de que no hay un sistema, un patriarcado, lo que tú quieres decir que controla estos aspectos del lenguaje y que no es una imposición. Pero al diferir y al estar tan en contra, al no permitir que evolucione el lenguaje de manera orgánica, como tú lo dices, ¿no sería también una imposición? Porque como tú lo mencionas, o sea, el lenguaje pues lo vamos usando mediante nos va conviniendo. Y hay pues, una cierta parte de la población que se considera no binaria y lo va usando mediante ellas, les va conviniendo. Pero aquí el tema O es sea, que realmente no le veo como que el punto de... el problema es que el lenguaje avanza naturalmente. Nunca se ha impuesto. El lenguaje nunca impone las reglas. Son las personas quienes hacen el lenguaje. El problema es que las personas que están en desacuerdo de esta evolución del lenguaje quieren imponer la forma correcta de hablar a lo que ellos creen. Y se tiene que dar de manera natural. Y se ha dado. Hoy no hablamos igual como hace 100 años. Sí, no, por ejemplo... O incluso hace 10 años. Pero esa evolución ha ido evolucionando conforme a los usos y costumbres y la cultura de la sociedad. Sí, no, pero y es que el error más común de la gente que está en contra es creer que la gente no binaria, o sea, dice, no, pues quiero que me digan ella. Y la gente que está en contra piensa que por estar de acuerdo ya vas a decirle a todo mundo así. No, nada más es con ese cierto tipo de personas. Y sí, como tú lo dices, va determinando del tiempo. Por ejemplo, yo en lo personal no uso ese lenguaje. Pero muchos de mis amigos, o sea, también depende mucho en el entorno social que estés. Por ejemplo, para alguna gente que toda su vida ha escuchado rock y cosas así, pues va a decir, ¿escuchas Bad Bunny? No mames, estás bien pendejo, ¿no? Pero por ejemplo, a mí me gusta. Y depende del entorno social, porque a mí no me gustaba. Yo igual decía, no, ese güey canta bien horrible. Pero empecé a juntar con gente que le gustaba, empecé a escuchar y pues me agradó. Y pasa lo mismo con esto. Por ejemplo, yo sí tengo un ejemplo de esto del lenguaje inclusivo. Digo, yo no digo amigues, pero por ejemplo, sí tenía muchos amigos que usaban la palabra amix. Y yo la empecé a usar inconscientemente, o sea, y no era como que cuando la usaba yo pensaba, voy a incluir a la gente. No, güey, la fui usando naturalmente, como tú dices, pues va evolucionando el lenguaje y así. Y te digo, ese es el error, creer que se está imponiendo sobre lo que ya estaba estipulado. Y no, güey, es simplemente, oye, yo quiero que te dirijas hacia mí de tal manera y ya. No te estoy diciendo que a todo mundo le estés llamando así. Pero siendo honestos, el movimiento sí es radical. O sea, sí buscan sobreponer la idea de ella sobre todas otras cosas. Y en parte también ha sido propulsado como porque es una muy buena propaganda política. El hacer este tipo de cosas. Pero por ejemplo, hay algo que es muy interesante, con lo que voy a retomar un poquito lo que te decía. Pues el lenguaje no excluye a nadie. Incluso en el propio lenguaje ya hay palabras que son incluyentes, sin necesidad de modificar la gramática de las palabras. Pero el tema aquí, te digo, es por qué inclinarnos sobre una minoría que quiere sobreponer sus ideales sobre algo que no tiene un origen machista ni homofóbico. O sea, es simplemente algo que se da naturalmente, y sobre la propia naturaleza del lenguaje existen palabras que son inclusivas. Existe una palabra que casi no usamos, o sí usamos, pero no la usamos como para las personas por el propio significado que tiene, que es ello. Ello no tiene género. Pero no es una palabra que uses porque pues generalmente te suele referir a ello como una situación o como a una cosa. Sin embargo, pues es una palabra que no es ni masculina ni femenino, es ello. Y está dentro del lenguaje español gramaticalmente correcto, ¿no? Entonces, podemos hablar de un lenguaje inclusivo sin tener que modificar o cambiar las reglas gramaticales que hagan que la población tenga que cambiar a la fuerza sus usos y costumbres. Sí, pero es que no se está cambiando la fuerza, güey. O sea, no volvemos a lo mismo, sí, es una idea totalmente distinta. Pero sí, o sea, realmente el lenguaje es como la interpretación que tú le das. A lo mejor, y yo soy una persona que quiere que me digas por un pronombre neutro. A lo mejor yo estuve constantemente pues, luchando contra eso. A lo mejor fui discriminado, a lo mejor pasé por ciertas situaciones. Y a lo mejor para mí sí significa mucho eso. Y yo creo que radica en eso. No tanto el si el lenguaje está bien o está mal. Se está perdiendo la empatía. O sea, porque realmente muchas de las personas que están en contra inconscientemente lo hacen por rechazo a ese grupo social. O sea, no porque... No, ¿tú crees que...? O sea, güey, realmente ponte a pensarlo.
el lenguaje habita en un espacio imaginario. O sea, no aplica nada en lo real. Lo usamos porque pues, es una forma de organización social. Pero realmente tiene un trasfondo más de discriminación que de, ay, no, el lenguaje, pobrecito. O sea, güey, si fuera así, cualquier adaptación que hemos hecho al español ya hubieran hecho un desastre. O sea, porque, por ejemplo, no sé, decir palabras en inglés, güey, o sea, las adaptamos al español y no por eso los gringos vienen a echarnos desmadre de, oigan, ¿por qué se apropian de nuestra cultura y de nuestro lenguaje? O sea, Pero porque se dio de manera natural. Aquí el tema es que no se está dando esa transición de manera natural, no forzada. Incluso hay videos de personas que apoyan al lenguaje inclusivo y en propias entrevistas dicen, todas nosotras, ay, nosotres, porque no es algo normal del lenguaje. Aquí el tema es que esa transición se tiene que hacer paulatina y progresivamente dependiendo de lo que más se adapte a la sociedad, con el mismo uso que se le da a las palabras. Entonces yo creo que aquí el tema es creer que los que no usamos el lenguaje inclusivo estamos siendo discriminatorios ante otras personas. Ahí radica mi punto. Creo que si no estás usando el lenguaje inclusivo como las personas creen que lo deben de usar, ya estás siendo homofóbico o racista o clasista. sí, o sea, te digo, o sea, depende mucho del grupo social en que te encuentres. Porque, por ejemplo, o sea, te digo que ese es el problema. O sea, muchas veces se cree que es una imposición porque dicen, no, es que tú tienes que hablar así. O sea, realmente sí, yo no estoy de acuerdo con ese grupo extremista que sí dice, no, todos tienen que adoptar. No, o sea, si realmente tú no convives con esas personas, que te valga madres. Pero aquí se está hablando más de un tema de respeto, porque, por ejemplo, en este caso de lo de la compañera, ¿no? Que se hizo muy famoso. Yo no creo que el problema radique en que si le dijeron compañere o compañera o lo que sea. Aquí realmente se está discriminando a la persona. O sea, güey, ¿cuántos memes, cuántas cosas? Ay, hicieron una pinche piñata, güey. O sea, aquí realmente es ponerse en los zapatos, güey. ¿Tú crees que se la está pasando bien? Y así como ella, a lo mejor y no las exhiben masivamente en redes sociales, pero imagínate esa presión que han de sentir diariamente. O sea, realmente, te digo, no lo puedes contextualizar, pero si usted se puede comparar como en esa situación de que alguna vez lo han hecho sentir mal con algo pues muy personal, se puede entender de cierta forma. O sea, yo creo que ahí es en lo que radica. No tanto radica en el lenguaje, te digo, radica más en el respeto. Porque no se está respetando la libre expresión, güey. O sea, Pero tampoco la persona por está ejemplo, respetando la interpretación que yo tengo del mundo. sí, no, y tú tampoco la de él. Porque, por ejemplo, basándote en algo, digo, no es un ataque, es un ejemplo que tú entenderás. En tu grupo de amigos, que yo también lo adopté, dicen mucho la palabra ojalá, ¿no? O sea, te plantean una situación mala y tú dices ojalá. Pero no lo dices con ese afán de decir quiero que pase, ¿no? Lo dices así como enfatizando que es algo malo. Y yo eso lo empecé a usar inconscientemente. Y sí hubo ciertas personas, o sea, que me decían, no, un ejemplo, no, ¿qué tal si nos atropellan ahorita? Yo decía, ojalá. Pero no lo decía porque quería, sino lo decía como para enfatizar que era algo malo. Y me decían, ¿cómo que ojalá? O sea, ¿está mal? O sea, o quieres morirte. No, güey, o sea, simplemente es una adaptación del lenguaje que yo le di. Entonces, mira, para retomar como las ideas que hemos recapitulado. eh, yo creo que esta diferenciación que se ha dado como del lenguaje, pues no es como la más como sana. O sea, realmente creo que no es sano para ni las personas que no se identifican o que se sienten pues ofendidas con el lenguaje, como las personas que usamos el lenguaje comúnmente. ¿Sabes? Porque mira, yo, aunque en este debate me tocó estar como en contra, realmente creo que yo respeto mucho la postura de las personas que a lo mejor deciden emplear ese lenguaje. Está bien. Pero lo que a mí no me gusta es que, pues yo cuando uso el género él, ella, nosotros y así, pues no lo hago con el propósito de ofenderte o con el propósito de que te sientas discriminado. Entonces, ahí entra la duda y como que esta parte de por qué sucede de esta manera, o sea, ¿por qué tú crees que yo al emplear estas palabras te estoy discriminando? ¿O por qué te estoy ofendiendo? Y al final es mi interpretación de las cosas. Pero no caería también en un doble sentido que pues para ella también sería una interpretación de sus propias cosas. O Pero sea, es que porque radica... es que te digo que también está
muy complicado hablar de esto porque también no se sabe el trasfondo. O sea, te digo, a lo mejor puede que lo ofenda porque vivió pues, cierta situación. Y digo, sí, tú no tienes la culpa. O sea, tú como chingados ibas a saber eso, ¿no? Entiendo esa parte. Pero, pues, por ejemplo, en alguien que ya te dijo, oye, a lo mejor y no me gusta que me digas él, no me gusta que me digas ella. O sea, no, tampoco no le veo el gran problema el decir, pues nada más con esta persona te digo amiga y ya. O sea, y creo que esa es como que la funcionalidad que quieren aquí destacar. No digo que todas las personas que apoyan esto quieren únicamente destacar eso. Pero creo que es el objetivo principal, el pues, nada más normalizarlo con las personas que quieran. No aplicarlo en todo el lenguaje. Porque sí, o sea, sinceramente, si se aplicaran todo el lenguaje, como estos memes que hacían de que hablaban siempre así, o sea, que le graban la E a todo, o sea, eso sí ya sería una reverenda mamada y no sería funcional el lenguaje. Pero creo que el objetivo es, pues, nada más con estas ciertas personas. O sea, y no es algo que emplees siempre. Moto alpina de repente, ¿no? Pero el objetivo de quién? O sea, porque realmente, pues sí es algo que se busca generar como algo muy universal. O sea, incluso ya no, aunque estés con puros hombres, pues se busca que digas ella también. O sea, sí se busca como una regla gramatical universal. Yo no lo veo, yo al menos así lo percibo como algo selectivo con ciertos individuos. Yo lo veo como algo generalizado para todo. Entonces es ahí donde me pongo a pensar realmente, pues, realmente es algo discriminatorio en serio. Porque, pongo este ejemplo, esas personas que se sienten ofendidas por si le dices él o ella, ¿no están discriminando a los otros géneros? ¿Por qué creer que ser él o ella es malo? A lo mejor no creen que es malo, solo no se identifican y ya, güey. Pero, o sea, pero por que ejemplo, te ofenda. Por ejemplo, O sea, güey, si te ofende, esa fuerzas que pues es algo malo. Pues es que también te digo que depende del grupo social en que te encuentres, güey. Por ejemplo, si tú tuviste, no sé, un padre en la infancia que todo el tiempo te estuvo diciendo que ser gay era malo y que eres una afeminada y no sé qué y bla, 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 bla. Y a ti llegan y te dicen, ay, eres una niña. Güey, obvio que vas a reaccionar negativamente. Por eso te digo que se tiene que tener esta empatía del trasfondo que se tiene ya antes, güey. A lo mejor vivieron pues unas situaciones de violencia muy cabronas. Pero ahí caes ya en un problema psicológico. Sí, entonces el problema no es que yo le diga ella o nosotros. Más bien debería revisar tu salud mental y realmente buscarle una solución a esa falta de identidad que tienes y a esa inseguridad que te rodea. Okay. Cagaste. ¿Escucharon? Ese es su ídolo. Es que, güey. No lo voy a cortar, güey. No lo cortes, no lo cortes. O sea, porque creo que sí es muy importante. O sea, sí es bien importante. Estás diciendo que... No estoy diciendo que... Mejor no lo digo. Mejor no lo digo. No. O sea, es que, güey, no está bien que vivas así en la sociedad. O sea, no es correcto. Vamos a hablar de otra cosa mejor. En el debate y den su opinión, su punto de vista real. ¿Estás diciendo que estas personas están locas? No, entonces tú asumes que ir al psicólogo es estar loco. Y buscar ayuda y tener inseguridades es estar loco. Y al final es un problema más que existe en la sociedad. Y no por no sentirte identificado con algo, ya tienes ese problema. Entonces estar identificado con otra cosa está mal. No es que esté mal. O sea, yo creo que no. O sea, si tú quieres ser lo que quieras... Estoy de acuerdo. Si tú quieres ser lo que tú quieras ser... Sí. Entonces, ¿por qué tendría que ir al psicólogo? Yo estoy diciendo que deberías ir al psicólogo si realmente te ofende y te daña que alguien no te diga de cierta manera. Porque esa persona no lo está haciendo en mala onda. O sea, eso es lo que a mí me molesta del lenguaje inclusivo. Creer que el decir todos, nosotros, ellos, estoy discriminando a la mujer... Pues eso no es cierto. Al final es una cosa que se queda como en esta parte de la economía del lenguaje y nada más. Yo no pienso y digo nosotros buscando minimizar el impacto que tiene la mujer. O sea, no. Aquí el tema es ese. ¿Por qué te sientes inferior o por qué te ofende el que te refieran a un género o a otro? Pero pues mira, es un cuento de no acabar. Realmente... Hoy en día a mí lo que más me molesta es que todas las personas quieran ser jueces de lo políticamente correcto. Siento que es lo que más me supersurra de esta generación. Que todos quieren salir a dar su opinión de que no, es que es algo de no acabar, güey. Digas lo que digas,
se fundamente en lo que se fundamente, tanto como el de mi postura como la tuya, siempre va a haber alguien que esté echando su desmadre por allá, ¿no? Entonces, ¿qué te parece si lo cerramos y que la gente decida? Que la gente decida quién es el más ofensivo, quién es el más xenofóbico, racista, clasista, ¿no? Y damos nuestra opinión. Sí, bueno, pues muchas gracias por mi último episodio. Ya estaremos buscando convocatoria para alguien que me reemplace. Pero bueno, sí, vamos a pasar con la opinión, ¿va? Sí, ya cerramos el Sí, debate, ya. ¿va? Cuidado con lo que vayas a decir, ¿eh? O sea, porque esta ya es opinión. Ya es opinión. Recuerden sí. que lo que se dijo en el debate no es nuestra opinión. A lo mejor. Ahorita ya. Y pues volverme a confirmar mi opinión. Bueno, el caso es que a ver, realmente como que a mí no me queda como muy claro y veo como muchas lagunas e inconsistencias en el propio lenguaje inclusivo. Mira, yo en lo personal, así sí, para ser franco, me vale madre. Pero si tuviera que caer en algo concreto, yo diría que, pues no digo que esté bien, pero tampoco digo que esté mal. Te digo, como es una minoría, o sea, no, estoy en el punto medio. Digamos que yo soy no binario en esta situación. Estoy en medio. Si yo estoy con alguien, digo, no he conocido a nadie, pero pues, si yo estoy con alguien que no se identifica ni como él ni como ella, pues yo le voy a decir como él me diga, ella, o ella, o ella, o lo que sea, porque pues, para no evitarme problemas. O sea, realmente si no me está afectando a mí, pues, no me interesa que me fuerce a hablar así, porque pues realmente a lo mejor y ni siquiera convivo tanto con esa persona. Y pues realmente como que viene siendo algo que se me resbala, sinceramente. O sea, yo estoy medio en el respeto, pero tampoco en el absolutismo. Yo ahí me quedo. No paso de ahí ni me bajo más. Sí, o sea, tampoco se trata como de que por la presión social de que todos estén hablando así, pues tú también lo tengas que hacer para que no te funen o para que no te cancelen. No, al final el lenguaje pues sí es algo que ya está estipulado. Y pues sí, o sea, por más inclusivo que tú seas, pues sí, a lo mejor se te va a escapar alguna vez un todos. Porque pues, sí, o sea, el lenguaje ya es algo predispuesto y sí, o sea, tampoco tienes que pues, caer en este extremismo de nada más porque Fíjate toda la sociedad está. Pues, que yo vi un pensamiento que estaba muy interesante que decía, pues el lenguaje no tiene una pretensión machista o feminista. Son las ideas de las personas que hacen que el lenguaje sea machista o feminista, ¿no? O sea, más que el propio lenguaje, son las ideas de las personas. Porque todos, sin importar el lenguaje que hables, tienes ideas, ¿no? Y cómo esas ideas se llevan las puedes como focalizar pues a través del lenguaje, pero el lenguaje solamente es el medio por el cual esas ideas fluyen. Entonces pues el lenguaje no tiene por qué ser excluyente de alguien, ¿no? Más bien tenemos que preocuparnos por estas personas que realmente sí tienen una ideología de ser racistas, de ser homofóbicos, de ser clasistas, de ser feministas, de ser machistas, porque esas ideas de las personas no van a cambiar porque se modifique el lenguaje. Van a seguir existiendo y van a estar ahí. Porque, por ejemplo, tenemos casos de países como Irán, donde su lenguaje no tiene género. Y pues no creo que en Irán sean muy inclusivos, que digamos. Japón tiene uno de los lenguajes también muy inclusivos en cuanto a géneros. Y pues Japón tiene muchas tendencias marcadas, sobre todo en lo laboral, con la mujer, ¿no? Y así te puedo decir un montón de idiomas. El 66% de los idiomas en el mundo no tienen género. Y hay muchos ejemplos de pues, países que no tienen una igualdad muy marcada en la sociedad. Y no es por el lenguaje, es por las ideas de las personas. sí, y creo que tocas un punto muy importante que creo que lo habíamos dicho en el de la marihuana. Que sí, o sea, el lenguaje es un medio para expresar algo. No creo que el problema esté en el lenguaje, más bien creo que está en el trasfondo. Creo que se está perdiendo esa empatía, tanto de los dos lados. Tanto como yo entiendo por qué quieres que... A lo mejor no lo entiendo, ¿no? Pero pues yo a lo mejor no puedo aceptar, ¿no? Un poquito esto de que, pues yo entiendo que no te identifiques con nadie. Y también del otro lado, pues yo entiendo que se te haga raro que no me identifique como cierto género, ¿no? Y yo creo que en eso radica, yo creo que ese es el trasfondo, o sea, la empatía, tanto de los dos lados, de que, pues yo entiendo esto y yo también entiendo tu parte, ¿no? O sea, entiendo que no estás acostumbrado a decir amigues y también entiendo que pues,
Ahora estás en una lucha de identidad. Yo ¿sabes qué? Creo que veo esto del lenguaje inclusivo como un reflejo de la sociedad. Al final, el lenguaje sí es un reflejo de cómo está la sociedad. Pero lo veo como un reflejo de que sí hay discriminación, sí hay desigualdad, pero no por el lenguaje, por la propia sociedad. ¿Y cómo lo hacemos visible? Pues a través del lenguaje, pues sí. Pero yo creo que lo que realmente se tiene que trabajar más allá de buscar un lenguaje inclusivo, porque vuelvo a repetir, el lenguaje ya es inclusivo por sí solo, por naturaleza, sino acciones que se vean realmente focalizadas en hacer una sociedad más igualitaria para todos, pero no en cuanto al lenguaje, en cuanto a acciones. No, yo te digo que yo tengo esta idea de que el lenguaje, como lo mencioné al principio, es algo imaginario, es algo que simplemente está para dar un orden, no para expresar ideas, eso ya es el fin, no el medio. Igual como le mencioné al principio, o sea, sí, muchas veces los que están en contra o a favor simplemente es por discriminación, güey, no porque realmente que la RAE diga que su pinche madre, no. Y ahora hay otra parte que me parece mucho más interesante y más importante, que realmente sí es un lenguaje inclusivo. Hay cosas que se deberían cambiar del lenguaje que no son tan radicales y traerían frutos, yo creo que más positivos de los que trae el ponerle una E al final de los sustantivos, de los pronombres y de todas estas cosas. Me pareció muy interesante escuchar sobre... Puede ser inclusivo si dejas de mencionar como los subjetivos. O sea, en vez de decir hola a todos, simplemente decir hola. Estás haciendo la misma acción y ya no te estás metiendo en temas de género y puede ser igual de inclusivo sin necesidad de modificar la gramática del lenguaje. Sí. ¿Tú crees que sea más...? Yo creo que es más viable que busquemos esas palabras. Como por ejemplo, en vez de decir él, dices tú o güey. O güey. Aquí en México es muy, muy inclusivo porque dices güey. No, pero por ejemplo, lo que yo te decía, ello. Ello es algo, es un género sin... No tiene o sea, si no se quiere modificar el lenguaje, sí hay ciertas maneras viables, ¿no? Creo que se podría dar de manera más natural y realmente buscar una inclusión verdadera. O sea, te digo, en vez de decir sean bienvenidos todos ustedes, sean bienvenidos. ¿Y por qué no bienvenidas, güey? O bienvenidos. Bienvenides. Pues no, porque al final te digo, o sea, creo que no tiene como pues un género, un impacto pues, verdadero sobre las cosas. O sea, yo creo que tenemos que más bien, como lo de la marihuana, estamos buscando una solución al síntoma y no a la raíz original de que esté ocasionando que las personas se sientan discriminadas. Yo dudo mucho que las personas se sientan discriminadas por el lenguaje, se sienten discriminadas por las acciones que tiene la sociedad en contra de ellas. Porque pues sí, no podemos negar que obviamente vivimos en una sociedad donde la mujer es discriminada, donde la comunidad LGBT es discriminada. Sí, pero creo que con modificar la gramática del lenguaje no estás haciendo un cambio verdadero y es simplemente otro painkiller más de lo que podría pasar. Ok, entonces hazte un favor y dinos que tu problema es con el lenguaje, no con las preferencias. Por favor, aclara. Entonces sí, o sea, para que quede bien claro, o sea, yo no tengo, o sea, tú me conoces y sabes como que siempre Creí que te conocía. Yo sí creía que te... No, o sea, realmente siempre he sido una persona que no le gusta como meterse con los demás y respetar las opiniones de todos, porque creo que todas las opiniones son válidas, ¿no? No somos dueños de la verdad absoluta. Entonces, creo que las personas se pueden identificar con lo que quieran, les puede gustar lo que quieran, pueden tener preferencias hacia lo que quieran, pero creer que modificar el lenguaje de esa manera es lo correcto, personalmente no. Creo que hay otras formas de ser más inclusivos en esta sociedad sin necesidad de imponer, porque si es una imposición. Si no fuera una imposición, esta transición ya se hubiera dado. Pero sí es una imposición. Sí, pues nada más que decir. Creo que ya no tengo nada más que decir. Bueno, pues mira, yo creo que lo vamos a dejar hasta aquí, este episodio. Si hay una persona no binaria viéndonos, en verdad nos gustaría invitarla directamente al programa. Pero pues, que esté dispuesta a compartirnos como su idea. Porque yo
Sí. Para yo entenderlo, porque como yo te decía, a mí personalmente se me hace muy complicado imaginar cómo sería no identificarte con algún género. Sí, no, es como esto de. Digo, ya me estoy metiendo en otras cosas, voy a hablar con cuidado. Pero es como esto del movimiento feminista, que muchas se enojan de que los hombres hablan de esto porque no es un movimiento. Creo que es lo mismo, o sea, realmente como que no puedes hablar de eso porque no estás en el contexto, no sabes qué onda. Pero sí estaría interesante si hay alguien por ahí que esté dispuesto a Compartir su o opinión, dispueste, perdón. o incluso hasta enseñarnos, Perdón. ¿no? Sí, o sea, sí, al final pues es como estar abiertos a más conocimiento y más formas de ver. Siempre ese es el objetivo, yo creo. Y no caer en un totalitarismo, ni de acá ni de acá. Creo yo. Y pues bueno, creo que ya no hay más que conclusión? decir. Mi conclusión es que en base a usted tenga respeto por las demás personas, haga lo que quiera. Mientras no afecte a una tercera persona, pues ya la hizo. Creo que no tengo nada más que decir. No tengo tema con el lenguaje. Me vale madre si lo cambian o no. Pero mientras se respeta a la persona, no tengo tema. Entonces, finalmente, para concluir, aclarar que, pues, obviamente no soy una persona que esté en contra de este tipo de personas. Creo que siempre desde que iniciamos el canal hemos dejado claro que estamos abiertos a cualquier ideal y que los radicales son totalmente la peor cosa que puede existir en la sociedad. Tenemos que estar siempre abiertos a todos los ideales de todas las personas, pero creo que tenemos que buscar un punto intermedio en donde nos convenga a todos. Y creo que más bien enfocarnos en sobre el lenguaje, si es bueno, si es malo, debemos de enfocarnos en las verdaderas situaciones que originan que vivamos en una sociedad de discriminación hacia muchísimos géneros y muchísimas personas y muchísimas minorías o incluso a la propia mujer. Creo que tenemos que enfocarnos en acciones que favorezcan al desarrollo de situaciones que nos pongan en igualdad de género a todos y situaciones que tengan un impacto real positivo en todas las personas. Entonces, con eso concluyo y cierro este episodio. Pues ya dijimos hasta el huevo y quién lo puso. Entonces, pues nada, nos vemos en la próxima.